tardes, iglesia. Qué bueno poder una vez más compartir las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra, ¿verdad? Y poder pues orar juntos en este momento. A lo mejor usted está ahí en su casita, ya casi listo para prepararse para las fiestas que se avecinan, las fiestas navideñas, pero el Señor también quiere enseñarnos algo en este día jueves. Y vamos a aprenderlo. Vamos a leer primeramente la palabra y después oramos y después ya entramos en materia. Dice así la palabra de Dios en Gálatas. Acuérdense que estamos hablando del fruto, entonces Gálatas 5:22. Vuelvo a repetirlo, dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre. Nos toca hablar de la mansedumbre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú eres bueno con nosotros cada momento. Te doy gracias por cada familia, Señor, que en estas fechas puede estar junta, puede estar unida, no solamente en el cuerpo físico, sino que hay un espíritu de adoración juntos, donde saben que estos momentos son para agradecerte, Señor, para darte la honra por tantas cosas, Señor, pero principalmente por dejar tu trono, por dejar tu corona, por dejar tu grandeza y despojarte y tomar forma de siervo y venir a nacer humildemente y no solamente tomar forma corpórea, sino a dar tu vida por nosotros, Señor. Gracias por ese gran amor que nos tienes, Señor. Permítenos valorarlo cada día, apreciarlo y no dejar que se nos diluya y no agradezcamos cada momento, ni recordemos con gratitud en nuestro corazón que tú eres un Dios grande y poderoso, que tomó humildad para hacerse hombre y tomó humildad para vivir una vida aquí en la tierra y demostrarnos el amor. Gracias por ello, Señor. Gracias por nacer en ese pesebre allá en Belén, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre, Dios eterno, y te damos la honra y la gloria. Ayúdanos a aprender en esta tarde. Tú eres el que nos enseña. Enséñanos en esta tarde. Amén y amén. Pues como les decía, vamos a hablar del fruto de la mansedumbre. El fruto de la mansedumbre es el penúltimo, ¿verdad? Nos faltaría la templanza. Así que vamos a entrar en materia y vamos a definir qué es mansedumbre. Mansedumbre se define o se relaciona con la gentileza, la moderación y la humildad. Fíjense con qué está estrechamente relacionado la palabra mansedumbre. Con gentileza, con moderación y con humildad. Tres palabras que tienen un significado muy profundo, pero que nos llevan a ver una persona afable, ¿verdad? Ok, vamos a darnos cuenta, hermanos, que en el griego la palabra que se usa como mansedumbre es prautes, así es la palabra que aparece como mansedumbre, prautes en el griego. Y la mansedumbre se traduce a una dulzura, una benevolencia, una gentileza, como les decía. Y vamos a la palabra de Dios, ahí en el libro de Mateo. Aquí traigo ya mis citas, y aunque a veces me revolujan un poco, pero Mateo 11, verso 29. Dice así la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 11. Sigo, yo lo traía aquí y ahorita ya no lo encuentro. Mateo 11. Verso 29 dice así, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Les está diciendo a sus discípulos y a la gente que siempre lo seguía. Acuérdense que Jesús siempre era seguido por multitudes, por enfermos, por curiosos, por gente que lo quería difamar y por sus discípulos. Y él dice en Mateo 11, 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso
para vuestras almas. Ahí él usa la palabra prautes para decir, soy un hombre manso, un hombre humilde, gentil, con un carácter afable, dulce, benévolo. Hoy en día nos falta mucho eso, hermanos. Tenemos un mundo lleno de agresividad, de odio, de rencor, de envidia, del fruto de la carne. Pero nosotros no queremos el fruto de la carne, ese se posesiona rápidamente. Nosotros queremos el fruto del Espíritu Santo. Y uno de esos frutos es la mansedumbre. Por lo tanto, dice el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí la palabra manso es prautes, de mansedumbre. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la palabra nos invita, y el mismo Señor Jesucristo a la gente que le estaba escuchando en ese momento, que le estaba oyendo, le está diciendo, aprendan de mí a ser mansos, a tener mansedumbre en su vida. La mansedumbre no es debilidad, hermanos. A veces pensamos que una persona con mansedumbre va a ser débil, va a ser quebradiza, pero no. La mansedumbre es alguien que realmente es fuerte, porque se necesita más resistencia para soportar que para explotar. Cualquiera explota, hermanos. Usted lo ve en la calle, yo lo he visto conduciendo. Hay personas que van conduciendo y nada más porque se te atraviesa, no te dio el paso, se bajan enormemente enojadas y empiezan a gritar y a golpear y a patear el carro. No tienen esa firmeza de carácter de decir, tendrá mucha prisa, ¿verdad? Dios que lo bendiga, pásele pues. No, ¿verdad? Reaccionan de una manera grosera, de una manera sin mansedumbre. Pero el cristiano, o nosotros como cristianos, no debemos reaccionar así. Dice, dulzura de carácter, ¿verdad? Y a veces pensamos, es que es una persona débil. No, Moisés nos demuestra lo contrario, hermanos. Moisés nos demuestra lo contrario. En la Biblia se nos dice que Moisés era un hombre manso. Vamos a la palabra de Dios, a Números 12:3. Fíjense, vamos a Números 12:3. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Números, capítulo 12, verso 3. Dice así, de la siguiente manera. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios tuvo la visión de escoger a Moisés, hermanos, aunque Moisés al principio le puso pretextos, porque era un hombre manso, que iba a aguantar. No cualquiera iba a aguantar lo que Moisés. A lo mejor usted y yo, a la primera que el pueblo nos hubiera hecho algo, los hubiéramos golpeado, maldecido, le dicho, váyanse ustedes pues solos. Pero Moisés no, Moisés tuvo la capacidad de serenarse, de ir con Dios y decirle, Señor, mira, el pueblo quiere otra vez renegar, quiere otra vez volverse a Egipto, quiere volverse a los dioses paganos, mira, otra vez ha hecho esto. Se mantuvo. No quiere decir que no se cansó, hermano, porque la Biblia nos dice que sí, pero en esa mansedumbre tuvo una fuerza de carácter de soportar muchas veces, y soy enfática en esto, las contradicciones del pueblo de Dios, la desobediencia del pueblo de Dios, la falta de fe del pueblo de Israel, la falta de obediencia, la falta de sujeción a Dios y a Moisés. Moisés, tú tienes la culpa. ¿Cuántas veces le echaron la culpa? Hasta su propio hermano y su hermana se levantaron contra él. Y él fue un hombre quieto, manso. Y la Biblia nos lo corrobora. Ahí dice, y aquel varón Moisés, específicamente, era un hombre muy manso. No pone manso, dice muy manso. Imaginen qué hermoso. Ojalá y nosotros pudiéramos, ¿verdad? Si algún día se escribe algo sobre nosotros, o cuando ya fallezcamos, que ya ven que hay gente que le pone a la tumba algún escrito ahí, ¿verdad? Digan, aquí está X o Y persona, o su nombre, pónganle su nombre, Luisa, Teresa, Marcos, Carlos, un hombre manso. No, pero yo a lo mejor no ponía lo contrario. Aquí está
Carlos, Luis, Teresa, Lupe, una mujer agresiva, ¿verdad? No lo van a poner porque siempre ponen lo mejor, pero a lo mejor fueron hombres agresivos o mujeres agresivas, pero no dicen que Moisés era un hombre manso. Entonces la mansedumbre, hermanos, debe ser una característica de un hijo de Dios. Amén. Ahora, la mansedumbre no es un ejemplo de debilidad, hermanos. Al contrario, es un ejemplo de fortaleza de carácter. Moisés tuvo una fortaleza tremenda. Yo cuando les decía el domingo que prediqué, yo cuando me pongo a analizar la vida de Moisés digo, ay Señor, yo no hubiera aguantado tanto. Quiere decir que me falta mansedumbre. Yo lo reconozco, pero no solamente hay que reconocerlo, a lo mejor hay gente que ni siquiera lo reconoce. Hay que pedirle al Espíritu Santo que trabaje en esa área y yo misma pueda decirle, Señor, quiero ser menos explosiva, quiero ser menos agresiva, quiero reaccionar con benevolencia, con pasividad, con dulzura, con humildad. ¿Amén? Así era Moisés, hermanos. Cuando sus hermanos, ¿verdad?, se levantaron contra él los perdonó. Él oró por ellos para que su lepra se quitara. Otro hubiera dicho, ay, se lo merecen, ahí es que se queden, ¿verdad? Pero Moisés era un hombre manso, con mansedumbre. Ahora, qué importante es esto, ¿verdad?, que estamos hablando sobre la mansedumbre. ¿Por qué la mansedumbre, hermanos? ¿Por qué es necesaria? Porque si no, no vamos a lograr tener control sobre nuestras emociones. Y nuestras emociones son muy traicioneras, hermanos. A veces somos gente muy emotiva, muy emocional, no somos objetivos. Y la mansedumbre te mantiene en una persona equilibrada. Todo el fruto del Espíritu, la paz, el gozo, la paciencia, la fe, hablamos la semana pasada de la fe que te ayuda a ver que ya eres un hijo de Dios, a creer que eres un hijo de Dios, ahora está reforzada por la mansedumbre, que actúa con benignidad, que actúa con dulzura, que actúa, ¿verdad?, con humildad, con gentileza. El Espíritu Santo es el que hace que logremos que nuestra vida tenga esa mansedumbre, porque acuérdense que es fruto del Espíritu, no es fruto de la iglesia donde vayas, no es fruto de tus oraciones ni tu ayuno, no es fruto que te ayuda, porque te mantiene en un carácter y en una comunión con el Espíritu Santo, que es el que lo da. No es fruto de la denominación a la que pertenezcas. Es que mi iglesia, no, la iglesia eres tú, mi hermano, por lo cual tú necesitas el fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va mostrando si hay o no hay en nosotros la presencia de la mansedumbre. Porque cuando el Espíritu Santo nos muestra que no hay mansedumbre, nos damos cuenta, hermanos, porque la gente no quiere estar cerca de alguien que es agresivo, que es huraño, que es peleonero, que es contencioso. La gente busca la amistad. Para eso hay mucha gente allá afuera, hermanos. Por eso en la iglesia tenemos que tener mansedumbre, para tener una benevolencia los unos por los otros, una dulzura los unos por los otros, una gentileza los unos por los otros. La mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo, que nos concede a nosotros, hermanos, y nos lleva a bien. O sea, la mansedumbre nos hace bien, hermanos. Nos hace bien a nosotros como hijos de Dios, pero a su vez, con esa mansedumbre hacemos bien a la gente que nos rodea, a nuestro prójimo, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Vamos a Mateo 5, Mateo capítulo 5. Aquí, vamos. Aquí a Mateo capítulo 5. Aquí está. Verso 46 y 47 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos que solamente os saludan, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? El Señor está haciendo una comparación de decirle a la gente: miren, si ustedes
aman nomás a los que sí les aman, no tiene chiste. Es bueno, pero no es lo mejor, no es lo excelente. Y el cristiano busca la excelencia. No somos excelentes, es el fruto del Espíritu en nosotros el que nos ayuda a mantener esa excelencia. Porque no es fácil amar a quien no nos ama, es fácil amar a quien te ama. Y si ustedes saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Hay veces, ¿verdad?, que ni a los hermanos saludamos. Así que, hermano, el saludar es un fruto de mansedumbre. Decirle, hermano, ¿cómo ha estado, hermano? Qué bueno que está con nosotros, qué bendición. Eso lo debe hacer el pastor, diría usted, o la pastora, o los líderes. No, todos, porque somos un cuerpo en Cristo. Y el fruto de la mansedumbre está en todos, no solamente en el pastor, o en la pastora, o en los líderes, o en los diáconos, o etcétera. No, es nuestro fruto, es el fruto del Espíritu que el Espíritu quiere dar para que tú seas afable con la iglesia, para que tú seas afable con tu comunidad. Maldad hay mucho, odio hay mucho. Por eso necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Y por lo tanto, la mansedumbre te va a ayudar a preocuparte por el hermano, a saludar al hermano. A veces hasta un saludo afable, hermanos, hace que un corazón que viene triste, que viene derrotado, que viene con tanta pesadez de allá afuera, con tanto problema de allá afuera, hace que el corazón se refresque, se renueve. Porque el Espíritu te está usando. Hasta eso, a veces dice, es que Dios no me usa nada. Pero si no te dejas usar ni siquiera con un saludo, entonces mantengamos la mansedumbre en nuestra vida. Digamos al Espíritu Santo, quiero ser una persona que la uses, aún en el saludo que da el hermano, aún en el saludo que da el prójimo, aún en el saludo. Y eso mucha gente no lo ve, hermanos, pero es algo hermoso que debe habitar en nosotros. A veces andamos tan encarrerados, tan llenos de situaciones que hacer que se nos olvida que aún así en el saludo afable podemos representar el reino de Dios y ayudar a alguien con esa gentileza, ¿verdad? Que hacemos al saludar. Y fíjense, no cuesta nada, pero a veces no lo hacemos. Ahora bien, la mansedumbre tiene un significado muy hermoso porque es algo que el Espíritu Santo nos hace hacer. Por eso necesitamos tanto el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese fruto de la mansedumbre no solamente es estar rendido, sino que es estar en constante relación con Dios. Dice la palabra de Dios que la mansedumbre de espíritu es primeramente delante de Dios. Si yo no aprendo a rendirme a Dios, no voy a poder ser una persona más. Si yo no aprendo a humillarme delante de Dios, si no aprendo a llorar delante de Dios, a gemir, a clamar delante de Dios, no voy a ser una persona más. Hay gente que le cuesta mucho trabajo y aunque Dios no le haya hecho nada, ¿verdad?, él sigue con una coraza, con un enojo que no puede entrar a la presencia de Dios porque le falta mansedumbre, el humillarse delante de Dios y decir, Señor, me quebranto. Traigo este costal lleno de tantas cosas que me han hecho, pero necesito dejarlo y necesito tener esa mansedumbre de ser humilde, primeramente delante de tu presencia, primeramente quebrantándome delante de ti. Eso es bien importante, hermanos, siendo humildes delante de Dios, siendo humildes delante de Dios. Y lo vamos a ver, hermanos, ahí en el Salmo. Vamos al Salmo, vamos a los Salmos, al Salmo 147, aleluya, verso 6. Vamos al Salmo 147, verso 6, que nos dice de la siguiente manera. Así nos dice el salmista aquí en el Salmo 147, verso 6, de la siguiente manera. Dice así: Jehová exalta
a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Si tú quieres ser exaltado, hermanos, no busques prestigio, ni dinero, ni X o Y. Busca que el fruto de la mansedumbre esté en ti. Porque cuando Dios ve que alguien se humilla, aunque le cueste trabajo ante Él y ante el prójimo, Dios se va a encargar de exaltarle, dice la palabra. En Isaías capítulo 11, dice así la palabra de Dios. En Isaías capítulo 11, verso 4. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 11, verso 4. Dice de la siguiente manera. Dice así: sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con las varas de su boca, y con el espíritu de labios matará al impío. Fíjense lo que dice: sino que juzgará con justicia a los pobres y erguirá con equidad por los mansos de la tierra. O sea, Dios va a defender a los mansos de la tierra, a los que se mantienen en mansedumbre. Amén. La mansedumbre en el Antiguo Testamento era primeramente hacia Dios. La mansedumbre en el Antiguo Testamento era primeramente hacia Dios. La gente se humillaba delante de Dios, se mantenía humilde delante de Dios. Y en el Nuevo Testamento, la mansedumbre, hermanos, es humildad hacia Dios y hacia el prójimo. Una humildad que primeramente se la doy a Dios y después a mi prójimo, ¿verdad? Y es un resultado, hermano, la mansedumbre, de un carácter gentil, de un carácter perdonador. Por eso mucha gente no puede perdonar, porque el fruto de la mansedumbre no está en él. Y cuando el fruto de la mansedumbre está en ti, tú vas a Dios y te humillas delante de Dios, y Dios te da esa capacidad, ¿verdad?, de gentileza y de perdón, que no es tan fácil, pero un perdón desinteresado, un perdón que no es limitado, un perdón completo, ¿verdad? Solamente los mansos, hermanos, la gente con mansedumbre, entra en los propósitos de Dios. Moisés por eso entró en los propósitos de Dios, y ya lo leímos hace rato en Números 12:3. Moisés entró en los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque se mantuvo siendo un hombre manso. Aguantó muchas cosas que a lo mejor nosotros no hubiéramos aguantado ni la tercera parte de eso, ¿verdad? Hubiéramos salido corriendo, hubiéramos salido protestando, hubiéramos salido peleándonos con los líderes israelitas, con los ancianos israelitas, con todos eso. Y Moisés no, Moisés tenía ese espíritu de mansedumbre, y por eso Dios lo tomó para un propósito bien hermoso, ¿verdad? Ser un libertador después de 400 años y cacho de esclavitud, a un pueblo que clamaba por libertad, y que Dios le manda a este varón porque era un hombre de carácter y de fruto de mansedumbre. Yo no sé, ¿verdad? Ni es mi idea saber cómo estamos en esa área de mansedumbre, en ese fruto, pero cuán necesario es en mi vida, en tu vida, en nuestra iglesia. Es muy necesario. Por lo tanto, yo te invito, y me invito a mí misma a decirle al Señor: Señor, necesito la mansedumbre en mi vida, necesito ese fruto de esa benignidad, de esa gentileza, de esa moderación de carácter, de esa humildad en mi vida. ¿Cómo la necesito? ¿Cómo la necesito, verdad? En mi vida, ese carácter afable que me ayuda. Amén.
Vamos a la palabra de Dios, a Efesios 4:32, y este es el último texto que vamos a estar utilizando. Y después de esto vamos a leer otra porción y terminamos. Vamos a Efesios. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Aquí se nos habla de dos frutos: benignidad y mansedumbre. Entonces, hermanos, vamos a darnos cuenta que también Corintios, segunda de Corintios 10:1, nos dice así el apóstol Pablo, nos dice de la siguiente manera. A lo mejor oyen un ruido, pero parece que andan quebrando una piñata allá afuera. Dice así la palabra, espero que sí me escuchen. Yo, Pablo, repito la cita antes de volver a leer. Segunda de Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego. Fíjense, Pablo pudo haber dicho: les exijo, les mando, les ordeno. Pero Pablo era un hombre que después de ser un perseguidor, Dios trató con él y dijo: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Fíjense a lo que apela el apóstol Pablo. Por la mansedumbre, dice, que tomó Filipenses capítulo 2. Es un pasaje que se nos habla de la encarnación del Señor. Se le conoce como la kenosis. Y ese pasaje nos habla de esa mansedumbre, de esa humildad que tuvo al dejar su trono, su gloria, sin ninguna necesidad, sino por amor a nosotros. Y Pablo dice a la iglesia de Corintios: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para vosotros. Pablo les está hablando a los corintios y les ruego que se mantengan en esa mansedumbre, en esa ternura que hubo en Cristo, que vean ese ejemplo y lo sigan. Y yo también en esta tarde, hermanos, me gustaría usar esas palabras que lo usó el apóstol hace ya varios años. Hermanos, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo, que se mantengan así, siguiendo el ejemplo de Jesús. Amén. Pues vamos a orar y vamos a meditar muy bien en este fruto tan bonito. Y todos, la verdad es que yo cuando hago un recuento de lo que he hablado, de la paz, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad y la fe, y llego a la mansedumbre y digo: Señor, es una gama tan bonita que te complementa, que te hace sentirte hijo de Dios, que yo necesito ese fruto, que tú necesitas ese fruto, que nuestra iglesia necesita ese fruto. Vamos a unir esa petición, hermanos, a nuestros tiempos de oración, decirle: Señor, manda el fruto de tu Espíritu a mi vida, a la vida de mi familia y a la vida de mi iglesia. Yo te invito a que hagas esa necesidad tuya y que estemos orando. Queda muy poco para concluir este año, pero que terminemos el año orando por eso y empecemos el año orando también por eso. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias. Gracias por este hermoso tiempo, Señor. Necesito esa mansedumbre. Os ruego, dijo Pablo a los Corintios, por la mansedumbre y ternura que hubo en Cristo, que ustedes se mantengan así. Padre, ayúdanos en estos tiempos tan difíciles, donde hay tanta amargura, tanta desilusión, tanto rencor. A nosotros tener el fruto de tu Espíritu en nuestra vida, la mansedumbre que se note en nuestra vida, en nuestro saludo, en nuestra conducta, en nuestras ideas. Padre maravilloso, nos presentamos delante de ti, Señor, y queremos, Señor, anhelamos esa necesidad. Mantén el fruto de tu Espíritu en mi vida. Dame el fruto en totalidad de mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi familia, en mi cónyuge, en mi iglesia, fe, esperanza y caridad. En este lugar necesitamos, Señor. Anhelamos. Espero que eso sea el sentir de cada uno de nosotros, Señor. El fruto de tu Espíritu en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Que así sea, Señor. No lo pido para la comunidad porque ellos no tienen al Espíritu, pero nosotros tenemos a tu Espíritu Santo.
Por lo tanto, tú puedes darnos ese fruto a nosotros y a nuestra iglesia, Señor maravilloso. Y si alguno ya lo tiene, Señor, que se siga reflejando, que se siga contagiando, que se siga enseñando, que se siga tomando, Señor, y decir, manso y humilde de corazón quiero ser. Así como Moisés, ¿verdad? Tú lo levantaste con un propósito, porque era un hombre manso, muy manso, dice la palabra. Así queremos que se nos pueda decir algo de nosotros, Señor. Gracias, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga, amada iglesia. Seguimos invitándoles a que siempre se esfuercen. Es un texto muy hermoso. Se lo dijo Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le seguimos nosotros también diciendo, esfuércense, hermanos. Vivimos tiempos muy acelerados, muy difíciles, pero que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer pausas y decir, Dios es importante. Dios también merece mi esfuerzo. Dios también merece mi tiempo. Dios también merece que aparte lo que le corresponde a Él. No solamente el diezmo, la ofrenda, sino el diezmo y la ofrenda, pero también de mi tiempo, de lo que soy, de lo que tengo, porque todo se lo debo a Él. Les invitamos este domingo, solamente tendremos el servicio de las 12 del día, así que deje ahí lo que quedó de la cena y véngase a la casa de Dios. Quedan pocos días para terminar el 2022. Y aunque nos estamos recuperando de 2 años y medio casi de pandemia, Dios merece que agradezcamos todo lo que vivimos, todo lo que nos pasó, todo lo que perdimos, todo lo que ganamos, porque Dios todavía sigue con nosotros. Así que véngase a las 12 del día este domingo, venga, aparte un tiempo, queremos verle, queremos saludarle, queremos orar por usted y decirle, esta es su casa, porque es casa del Señor, porque es casa de oración, y usted siempre será bienvenido. Así que aparte este domingo para estar en la presencia del Señor. Y entre semana, únase a la oración. Si no lo puede hacer por mí a las 8:30, doble rodillas ahí en su casa y dígame, uno a la oración de mis hermanos por mí. No estoy oyéndolos, pero me uno a las peticiones, Señor. Concede las peticiones que están pidiendo tus hijos. Y el jueves, pues, escuche y vea la enseñanza. Que esté muy bendecido, que coma muy rico, que cene muy rico, pero sobre todo, que agradezca mucho a Dios en estos tiempos, porque es tiempo de agradecimiento. Que el Señor les bendiga. Amén. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.